Buen día compañeros, buen día profesora. Hoy día presentaremos el desarrollo de nuestra guía de homotesia. Empezando con una pequeña introducción, una homotesia es una transformación geométrica que permite obtener una figura semejante a otra. ¿Cómo se puede saber si dos figuras son homotéticas? En este caso, se puede saber si al unir sus vértices correspondientes, estas concurren en un único punto, llamado centro de homotesia. En una homotesia, la razón entre los lados correspondientes se le llama razón de homotesia. Simplificando estos términos, podemos apreciar gráficamente el centro de la homotesia, la figura inicial y la razón de homotesia. Ya terminada esta pequeña introducción, comencemos con el desarrollo de la guía. ¿Qué puede afirmar sobre los triángulos ABC y triángulo DEF? Lo que se puede afirmar es una semejanza del triángulo ABC y el triángulo FDE. Lo segundo es la aplicación de una razón de homotesia menor que 1, disminuyendo la figura ABC. ¿Entre qué números se encuentra la razón OD partido en OC cuando D está entre O y C? Se encuentra entre 0 y 1, dado que para que la homotesia sea una reducción, la razón de esta debe ser menor que 1. ¿Cómo se puede expresar el intervalo donde la razón OD partido en OC cuando D está en la prolongación de vector de OC? Se puede expresar el intervalo de la siguiente forma, 0-1, ya que OD y OC se encuentran en este mismo. ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando triángulo FED se ubica entre el punto O y triángulo ABC? Se encuentra entre 0 y 1, dado que al encontrarse antes de la figura y después del punto de origen, significa que la figura FED es una reducción de la figura ABC. ¿Qué valor numérico toman las razones cuando triángulo ABC y triángulo GFE se superponen? El valor numérico que toma la razón si estas se superponen es 1, porque al quedar en el mismo lugar, OC y OD, y dividir estas dos, da como resultado 1. ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando triángulo FED se ubica en la prolongación de vector de OC? Da el mismo resultado, ya que al poner el triángulo en la recta, da la misma razón. ¿Qué se puede afirmar sobre triángulo ABC y triángulo FED cuando las razones definidas toman mayor que 1? Se puede afirmar que si el triángulo ABC aumenta sus medidas mayor que 1, el triángulo FDE aumentará su tamaño. ¿Qué se puede afirmar sobre triángulo ABC y triángulo GFE cuando las razones definidas toman en igual a 1? Se puede afirmar que si la razón del triángulo ABC es igual a 1, el triángulo FDE quedaría de igual tamaño, de modo que FDE no disminuye sus medidas. ¿Qué se puede afirmar sobre triángulo ABC y triángulo FED cuando las razones definidas toman menor que 1? Si toma de referencia el triángulo ABC y aplica una razón menor que 1, el triángulo FDE disminuirá su tamaño. Utiliza los conectores si entonces... Si el triángulo ABC se usa de referencia y se aplica una razón mayor que 3, entonces el triángulo A', B' y C' aumentará su tamaño. ¿Qué se puede afirmar sobre triángulo ODF y triángulo OCA? Justifica. Se puede afirmar que los triángulos ODF y el triángulo OAC tienen una misma razón, la cual es 0.74. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ODE y triángulo OCB? Justifica. Los triángulos ODE y OCB son semejantes, dado que mantienen la misma razón, puesto que los triángulos fueron construidos de manera homotética. ¿Qué se puede afirmar sobre triángulo OEF y triángulo OBA? Justifica. Se puede afirmar que al igual que en las preguntas anteriores, se mantiene la homotesia de forma que el triángulo OEF y OBA tienen la misma razón. O. ¿Qué puedes señalar acerca de la semejanza del triángulo? Lo que se puede señalar en base al triángulo ABC es que se aplicaron las diferentes razones: 1.5, 0.5, menos 0.5, menos 1, menos 1.5 y menos 2. Mueve el punto O y ubícalo sobre el vértice B. Nuevamente, ¿qué puedes señalar acerca de la semejanza de triángulos? Al mover el centro de la homotesia al punto B, podemos ver que generan 8 triángulos, formando así, con 4 triángulos, un triángulo completo de cada lado. Cambie la forma de triángulo ABC moviendo el vértice B y repita las acciones anteriores. Dum 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 dum.